Tal y como era de esperar y también como anticipábamos en nuestro anterior comentario, las bolsas la semana pasada tuvieron un recorte principalmente explicado por las actas de la Fed, también por la publicación del deflactor del gasto personal, conocido como PCE, y también en menor medida por la publicación de los resultados de Walmart. Así, la sesión fue de más a menos, la semana, de más a menos, y el viernes tuvo la peor sesión. Al final el Eurostock perdió un 2,2%, el Standard & Poor's cayó un 2,7%, su peor semana desde inicios de diciembre, el Dow Jones un 3%, su cuarta semana negativa consecutiva, mientras que el Nasdaq cae también en su segunda semana consecutiva cerca del 3,3%. Estas caídas hacen que las bolsas recorten algo de lo que habían subido desde el principio de año, pero por nombrar algún índice, el Standard & Poor's sube aún un 3,4% en lo que va del año 2023. Pero de todas formas, la semana pasada ha servido para que los inversionistas salgan, por lo menos aparentemente, de este espejismo de un soft landing desinflacionario, algo que era muy difícil, y sobre todo esta nueva interpretación como un no landing, es decir, que no iba a haber ni siquiera un aterrizaje de la economía y que iba a haber una nueva pata de crecimiento. Esto fundamentado en que la inflación iba a bajar, que las tasas de interés también iban a bajar, y con esto los bancos centrales iban a poder apoyar la economía por lo menos en la segunda parte del año, donde las tasas de interés supuestamente iban a bajar. Sin embargo, ese sueño se desvanece por la sencilla razón de que es un sueño imposible. Pensar que la inflación puede bajar con las tasas de interés bajas o con el empleo y el crecimiento boyante es algo realmente que no tiene mucho sentido económico. Sobre todo que vemos que la oferta no se puede adaptar de forma muy rápida, requiere mucha inversión y también mucho tiempo. Es algo que ya por lo menos se está viendo de forma muy patente en la crisis energética. Esta salida del espejismo, de este no landing o de un soft landing desinflacionario, hace que los inversionistas se hayan desorientado la semana pasada y más bien nosotros estemos viendo un techo en los 4.100 puntos. El endurecimiento monetario es algo que lo hemos venido enfatizando. Los banqueros centrales han sido también muy duros en su mensaje y también los consejeros, y en este sentido pensamos que esta barra libre que ha habido estas últimas 2 décadas o 15 años, para ser más preciso, es algo que va a ser necesario ir descomprimiendo, y puede ser un ajuste prolongado tanto en la economía como en las bolsas, lo que se requiera. Todavía estamos en niveles de empleo alto, de consumo alto y de gasto público alto, lo cual contrastan con un escenario de menor inflación. Aunque es verdad que la historia tiende a repetirse, o por lo menos rima, la verdad que esta crisis no hay que verla con los mismos ojos que se veían las del siglo pasado, porque la economía y su dinámica, y sobre todo las expansiones monetarias a las que han llevado los bancos centrales, han hecho que el crecimiento se anticipe por mucho tiempo y por ende ahora tengamos que vivir algunas fases de ajuste. Es decir, como hemos venido comentando, la barra libre se ha agotado y con esto los precios de los activos van a costar mucho que suban si no es por un crecimiento en sus beneficios. O sea, ya estamos entrando en la etapa que los fundamentales son muy importantes y no tanto la liquidez como ha sido estos últimos años. Por mencionar el dato que fue tan importante la semana pasada, el deflactor de los gastos personales de enero, que se publicó el viernes, y que sabemos lo seguido que es por la Fed, que fue un 0,6% mensual y un 4,7% en el año, lo cual superó las expectativas, que eran de un 0,5% y de un 4,4% en el año. Esto cayó como un balde de agua fría claramente a quienes piensan que el proceso desinflacionario ya había empezado. Y así se apoyó también Susan Collins, por ejemplo, que es la presidenta de la Fed de Boston, que decían que la Fed tiene que trabajar más para llegar a ese objetivo del 2%, y también algo similar dijo Loretta Mester de la Fed de Cleveland, que lo que postula es que las tasas de interés tienen que ir por sobre el 5%. Y en esa línea vimos cómo los bonos marcaron sus máximos desde el año 2007, llegando a 4,81%, el bono de 2 años americano, mientras que el de 10 años subió hasta el 3,95%. Vemos que la curva sigue invertida, es decir, los bonos a corto plazo del Tesoro americano dan mayor retorno que los bonos a largo plazo,
lo cual sigue siendo una anomalía desde el punto de vista económico. Los mercados en este momento están descontando subida de tasa de interés de la Fed hasta el 5,5%, mientras que a principios de febrero descontaban un 5%, es decir, sigue ese miedo a que las tasas de interés suban porque la inflación no está cayendo. Todo esto se produce en un contexto en que los PMI, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, siguen apuntando a un optimismo en el crecimiento, lo cual nos podría estar diciendo que algunos meses más podría el crecimiento seguir resiliente, pero también la inflación seguir alta, lo cual es un escenario que tarde o temprano debiera decantar en que la inflación se mantenga alta y sea el crecimiento el que caiga. Como comentábamos anteriormente, desde el punto de vista técnico, es muy relevante que el Standard & Poor's no haya roto al alza los 4.100 puntos y que haya actuado como soporte. Viene de esa tendencia bajista, esta corrección ordenada que hemos mencionado, que empezó el 3 de enero del 2022, y por ende pensamos que los próximos objetivos son bajistas, cercanos a los 3.700 puntos. Por eso recomendamos mucha cautela en renta variable internacional y pensamos que el dólar, como hemos venido diciendo las últimas semanas, seguirá fuerte y al alza.